Hablamos acerca de la provisión de Dios, hablamos acerca del patrimonio que Dios nos da, de los recursos que Dios nos da como provisión y como bendición, y los principios básicos escriturales para hacer que sobre la bendición que esos recursos signifiquen para nuestra vida, sean aún mucho más bendecidos, mucho más rendidores, mucho más prosperados para la honra y la gloria de nuestro Dios primeramente, pero también para bendición de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que esperemos que usted pueda preparar allí su corazón y yo también, y de esa manera recibamos esta bendición, porque es importante, porque Dios quiere ayudarnos en todo. Y en una parte muy significativa en la que quiere ayudarnos también es en cuanto a los vemos esa bendición y esa provisión. Siempre. Dios sea siempre para nuestro Dios. Como usted recordará, mis amados, decíamos al comienzo que Dios siempre va a tener algo a manera de bendición y provisión para nosotros. Siempre. Quizás habrá oportunidades en las que uno, humanamente hablando, considere que sea poco, o que sea suficiente, o que sea mucho. Pero Dios siempre va a tener algo a manera de bendición y a manera de provisión para nosotros, para su pueblo, para su iglesia, para cada persona en cuya voluntad estuvo de Dios que viniese a la vida a través de la procreación de sus padres cuando se unieron. Siempre va a haber allí una provisión, algo de provisión, algo a manera de provisión, a manera de bendición y a manera de patrimonio. Tan es así que nuestros antiguos conocieron a Jehová con un nombre entre tantos nombres que aplicaban al Señor o que aplican al Señor, a Jehová Dios de los ejércitos, en función de sus bondades para con nosotros. Hubo o hay un nombre en específico a través del cual es conocido, que es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Porque ellos, históricamente hablando, conocieron a Jehová como un Dios proveedor, como un Dios que tiene provisiones para dar a su pueblo, como un Dios que tiene bendiciones y que tiene un patrimonio que uno tiene de administrarlo. Porque Dios no reparte sino con capacidad para administrarlo, para gerenciarlo. El riesgo que se corre es que se entre en maldición, en mal testimonio y en terrenos que no necesariamente componen la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. De manera entonces que si a uno desde el punto de vista humano le parece que la bendición, que la provisión o que el patrimonio que Dios le ha dado a uno es poco, es porque también nos da una capacidad para administrarlo, para gerenciarlo, porque Dios no le da nada a nadie sin la capacidad para administrarlo, ni para gerenciarlo, ni para desenvolverse con el propósito sublime que Dios ha diseñado para eso. Recuerde que aquí cuando habla de los talentos, dice que de acuerdo a su capacidad, fíjese lo que dice el versículo 15, 25:15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Dios te va a dar siempre es conforme a la capacidad, porque no puede entregar la capacidad de gerenciar grandes recursos, siendo fiel, buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y Dios no va a poner a alguien en lo mucho sin la capacidad para administrar ese mucho, no lo va a hacer, porque fíjese, ¿qué hubiese pasado si Dios entrega los 5 talentos, no al primer siervo, sino al último, al que le entregó 1? ¿Qué hizo el que recibió 1? Cavó en tierra y lo escondió. Si Dios a ese, que no tuvo capacidad para administrar ese único talento, le entrega 5, iba a ser igualito, iba a cavar en tierra e iba a enterrar 5. La pérdida iba a ser mayor. ¿Sí o no?
iba a ser mayor. De manera que Dios sabe lo que hace. Él entrega a cada quien conforme a la capacidad. En esta parábola Dios quiere dar también la enseñanza de que hay que darle menos al que menos capacidad tiene para que la pérdida sea mínima. Hay que darle más al que más capacidad tiene para que la ganancia sea mayor. Y tan es así que el que tuvo más capacidad recibió 5, ganó 5 sobre esos 5 y ya tenía los 5 de su inversión. Los 5 de ganancia sobre esos 5 son 10 y finalmente 1 de añadidura porque a la final le dijo quítele al que enterró en tierra y entregue eso al que tiene más, porque ese es el que tiene más capacidad. De manera que si usted está recibiendo poco es porque tiene poca capacidad. Pídale al Señor que le dé más capacidad, pero haga lo suyo, sea fiel, porque a los infieles Dios no le va a dar. Dios quiera que usted haya recibido un rema en esta parte de la palabra. La honra y la gloria sea para Dios. Si es así, bríndele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Seamos fieles y Él aumentará nuestra capacidad para movernos y administrar más y mejores recursos. Y los recursos llegarán. Gloria a Dios por ello. Dicho esto, ahora sí entramos en los principios, específicamente los principios escriturales. Por lo menos esos 7 principios escriturales que ya compartíamos, para añadir bendición aún mucho más sobre los recursos que Dios quiere darnos a nosotros como bendición, como provisión y como patrimonio. Gloria a Dios por ello. Fíjese, mis amados, hay un primer principio escritural en cuanto a los recursos que Dios pueda tener para con nosotros. Y ese principio escritural, mis amados, consiste en pedir los recursos. Los recursos hay que pedirlos. Hay que pedirlos. Dios es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Los padres le dan a sus hijos. Los hijos también, a manera de honra, le pueden dar a sus padres. ¿Cómo no? Pero el principio básico, en función de la generación, es que los padres le den a sus hijos. Y es tan importante este principio que escrituralmente en algunos casos esto se maneja a manera de mandato. Fíjense que la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se os abrirá. Esos versículos son una garantía escritural para nosotros y se cumple porque Dios no es mentiroso. De aquel que desea tener recursos, pídale a Dios y Dios le va a dar, y juntamente con darle le va a dar también la capacidad para poder administrarlo. Lo que nos corresponde es simplemente ser fieles, para que Dios nos bendiga y nos aumente la bendición, la provisión, el recurso y también el patrimonio para la gloria de Dios. Eso lo dice Mateo 7. Mateo 7, 7 y 8 lo dice. Y Lucas 11, del 9 al 11 también lo dice. De manera, mis amados, de que el que no tiene es porque no pide. Y el que no recibe porque no pide. El que no halla es porque no ha buscado. Y a quien no se le abren es porque no llama. Porque así la palabra dice, buscad y hallaréis. La palabra no es mentirosa. También dice la Escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. También dice la palabra, mío es el oro y mío es la plata, y a quien quiero lo doy, porque él es soberano. Entonces, partiendo de este punto de vista, las bendiciones, el patrimonio y los recursos que Dios tiene para nosotros son ilimitados. No tienen límite. El único límite que pesa sobre ellos sería el que nosotros mismos le pongamos al no pedir y al no querer aumentar nuestra capacidad de ser fieles para que Dios nos bendiga. Pero si nosotros en nuestro corazón tenemos el deseo de ser fieles, Dios va a aumentar nuestra capacidad de gerencia y de administración y va a poner en nuestra mano grandes recursos para que seamos grandemente bendecidos, porque la palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. Además, la palabra también dice
¿quién de vosotros si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O si le pide un pescado le va a dar una serpiente. O si le pide un huevo le va a dar un escorpión. Entonces, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará buenas cosas a quien se los pida? De manera que no solamente es ilimitado el recurso que Dios tiene para cada uno de nosotros, sino que en su corazón arde el deseo de poder dárnoslos y entregárnoslos para la gloria suya y para bendición de nosotros. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Gracias al Señor por ello. Gloria a Dios. Entonces sería el primer principio, pedir, bien sustentado escrituralmente que está. Ese primer principio. Hay un segundo principio, mis amados, segundo principio. Y ese segundo principio es el agradecer a Dios. Tenemos que ser agradecidos para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3:15 así lo dice, hay que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, tenemos que ser agradecidos. Tenemos que agradecerle a Dios por lo bueno, tenemos que agradecerle a Dios por lo que no nos parece tan bueno, tenemos que agradecerle a Dios por todo, porque al fin y al cabo a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, conforme a los que a su propósito son llamados. Siempre y cuando no nos salgamos de ese propósito, Dios va a ayudar y va a bendecir. Pero tenemos que ser agradecidos. Así mismo es con los recursos. Igualito es con los recursos. Cuando le pidamos a Dios algún recurso y este recurso llegue, tenemos que agradecérselo a Dios. Tenemos que ser agradecidos. Aunque nos parezca mucho o aunque nos parezca poco, tenemos que agradecerlo. Porque el que nos parezca mucho o el que nos parezca poco no es conforme a nuestro parecer, es conforme al parecer de Dios. Porque Él es el que sabe cuánta capacidad tenemos para administrarlo o no. En el caso que sea poco, tenemos que pedirle a Dios que aumente nuestra capacidad para que los recursos también sean aumentados. Porque también en los recursos Él quiere llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, en bendición sobre bendición. Claro que sí, también en los recursos. Crea lo que es así. Con esto de que Dios nos quiere llevar de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria, uno, por ejemplo, como cuando uno experimenta la maravillosa experiencia de ir para Río Caribe. Igualito. Se los explico. En cuanto a los ríos, usted sabe que en Monaga hay muchos ríos, en Sucre también hay muchos ríos. No vamos a discutir cuáles son mejores y cuáles son peores porque yo sé el terreno que estoy pisando. Pero cuando uno sale de Monaga hacia Río Caribe, por Caripito, ya finalizando el límite de Monaga para entrar a Sucre, encuentra uno ahí algo que se llama la Poza de Azufre. Ustedes la conocen, ¿verdad? ¿Con qué relacionamos en la palabra la Poza de Azufre? No me lo diga. Dejémoslo ahí. Pero cuando uno sale de Monaga y entra en Sucre, entonces empiezan los ríos. Primero el río San Juan. Después viene uno mayor, Río del Medio, que está exactamente en el límite. Después viene uno mejor, Río Bonito. Después más adelante, por allá por el pueblito de Costilla de Vaca, está Río Cristalino. Después cuando uno va llegando por allá por Campiarito, está Río de Oro. Y a la final, Río Caribe. Aguara. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así es, igualito. La gloria sea para Dios. Aleluya. ¿Cuántos agradecen a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Aquí hay algunos hermanos que han disfrutado esa experiencia de haber ido. Gloria a Dios. Algún día ojalá podamos ir todos. La honra y la gloria sea para nuestro Dios. Pero les decía que tenemos que ser agradecidos.
Agradézcale a Dios por los recursos que le da. Es más, una vez que nosotros tengamos ante Dios alguna petición por algún recurso, por alguna bendición, por algún patrimonio, tenemos que comenzar a agradecerlo incluso hasta antes de recibirlo. Porque así ayudamos a que se active nuestra fe. Porque la fe es precisamente la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera que cuando usted le pide al Señor una bendición, ya comience a agradecerlo de una vez. Porque puede ser que no lo veamos, porque todavía no lo tengamos. Pero por fe ya lo tenemos, por eso lo agradecemos. La gloria es para Dios. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Activemos la fe en cuanto a esto. La gloria es para nuestro Dios. Fíjese, mi hermano, es tan poderoso el agradecer. Cuando el Señor Jesús provocó el milagro de la alimentación de los 4,000, que es el pasaje, digamos, paralelo a la alimentación de los 5,000, que se parece mucho, para la gloria de Dios, porque fueron 2 ocasiones en las que el Señor, escrituralmente hablando, multiplicó los panes y los peces para bendición de los que necesitaban esa bendición. Dice la palabra que lo que hizo fue que tomó los panes y los peces y dice, levantando los ojos al cielo, agradeció. Esto lo dice, usted lo puede buscar. Agradeció. Y lo entregó a los discípulos y de los discípulos a la multitud y comieron 4,000 hombres, dice la palabra, sin contar las mujeres y los niños. Y en la final recogieron, siempre recogieron, tanto en la alimentación de los 5,000 como en la alimentación de los 4. En la alimentación de los 5,000 dice la palabra que recogieron 12 cestas llenas, imagínese usted, 12. Algunos dicen que fue una para cada discípulo porque participaron de la bendición. Gloria a Dios. Es posible que haya sido. La palabra no dice que no fue así. Significa que pudo haber sido así. Gloria a Dios. Y en el milagro de los 4,000 dice que recogieron 7 cestas llenas de lo que sobró. 7. El número de la perfección. Porque cuando Dios hace algo lo hace perfecto. Cuando Dios le da a usted una bendición y le da un recurso, esa es la bendición y el recurso que encaja de manera perfecta para su necesidad. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. Santo el Señor. Entonces es importante el agradecer. El primero es pedirlo. Él tiene con qué. Nuestro Dios tiene con qué. El segundo es agradecerlo, incluso hasta antes que llegue. Pero agradecer. Hay un tercer principio. Y ese tercer principio, mis amados, es bendecir la bendición cuando lo tenemos. Bendecirlo. Bendecirla y no maldecirla. Nosotros como cristianos tenemos que bendecir todo lo que llega a nuestras manos como patrimonio, como bendición y como recurso. Tenemos que bendecirlo y no maldecirlo. Bendecirlo. Todo lo que llega a nuestras manos, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestro patrimonio, a nuestro ministerio, a nuestra iglesia. Bendecir todo. Cuanto más los recursos de bendición y de provisión. Hay que bendecirlo. Cuando uno bendice las cosas, aquello con lo que Dios nos da, es como que pusiésemos alrededor un escudo angelical de protección para con eso, de lo cual emana bendiciones de muchas formas y de muchas maneras. Por eso tenemos que bendecir nuestras vidas, bendecir nuestra familia, bendecir nuestro trabajo, bendecir nuestros negocios, bendecir la iglesia, bendecir el ministerio, bendecir nuestra generación completa, bendecir la tierra, bendecir los frutos que nos da la tierra como bendición, bendecir siempre todo. Nosotros tenemos que bendecir. Es más, nosotros tenemos que ser algo así, mis amados, como la bendición de Dios hecha persona. Donde usted llegue, ahí llega la bendición de Dios. Porque es que la palabra dice que las bendiciones lo seguirán a uno donde uno vaya. De manera que cuando uno llegue a un lugar sea algo así como la bendición de Dios haciéndose presente, hecha persona, para irradiar bendición a todo aquel que necesite para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Claro que sí. La bendición.
Es tan fuerte este principio que la palabra incluso nos manda. El Señor nos manda incluso que tenemos que bendecir aún y a nuestros enemigos. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice? Tenemos que bendecir aún a nuestros enemigos. Tenemos que bendecir a nuestra nación. Venezuela necesita que se le bendiga constantemente. Porque las bendiciones de Venezuela son las bendiciones nuestras. ¿Y acaso que quién es Venezuela? ¿No somos nosotros? Venezuela sin sus habitantes no es nada, un pedazo de tierra de desierto. Pero Venezuela somos todos los que vivimos en esta nación, por eso tenemos que bendecir a Venezuela, bendecir todo. En la alimentación de los 5,000, ahí vemos que el Señor lo que hizo fue que tomó los panes y tomó los peces, que bien poquito que humanamente hablando que eran, porque usted me dirá 7 panes y 5 peces, entre 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Imagínese usted que haya que partir un pan, si eran 5 panes o si eran 5 peces, se tenía que dividirse en cada pez, dividirlo en 5,000 partes. Porque dice, sin contar la mujer y los niños, o sea, en 5,000 partes, para que le tocara un pedacito, o sea, las 5,000 partes de cada pez a cada hombre. Y entonces ese hombre iba a compartir esas 5,000 partes entre los suyos, entre su mujer y sus hijos. ¿A dónde iba a llegar eso? Eso no es nada. Pero Dios de la nada hace mucho. No hizo el cielo y la tierra de donde no había nada. Entonces, ¿cómo no va a poder alimentar 4 o 5,000 a partir de 7 panes y de 5 peces? Entonces, eso no era nada. Pero el Señor tomó eso y dice la palabra que levantó los ojos al cielo y bendijo. Y lo dio a sus discípulos y los discípulos lo dieron a la multitud y comieron y se saciaron. No fue que quedó nadie por ahí buscando y que quedó, no, se saciaron. ¿Usted sabe usted ha sentido alguna vez la sensación de ser saciado? O sea, que usted quedó lleno, pleno, completo, como decimos en Río Caribe, quedó pajincho, sin lugar ni para el café. Y todavía sobraron 12 cestas. Porque así Dios multiplica los recursos cuando los recursos son bendecidos. Hay que bendecirlo. Entonces hay que pedirlo, hay que agradecerlo y hay que bendecirlo. Van tres. Hay un cuarto principio, mis amados hermanos, escritural para hacer rendir los recursos. Ese principio es compartir el recurso. Hay que compartirlo. El egoísmo no es de Dios. Dice la palabra, de gracia recibid, dad de gracia. Vea cómo el Señor compartió esa bendición, esos poquitos panes y poquitos peces, por 2 ocasiones, entre 4,000 y 5,000, sin contar las mujeres y los niños en ambos casos. Y cómo alcanzó y sobró. Hay que compartir las cosas. El nacimiento de la iglesia neotestamentaria en el libro de los Hechos nació con compartir. Dice que compartían el pan en las casas, ¿no lo dice? Y el Señor añadía a la iglesia. Cuando usted comparte lo que Dios le da a usted como bendición, en algún momento usted va a encontrar que alguien comparta con usted lo que Dios le dio como bendición a él, porque eso lo dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay que compartir. Repartir al que reparte con liberalidad. Gloria a Dios por ello. Aleluya. Hay un quinto principio también. Ese quinto principio, mis amados hermanos, es el diezmar los recursos. El diezmarlo. Todo lo que Dios nos dé como recurso, como contraprestación de nuestro trabajo, bien sea nuestro trabajo de servicio, nuestro trabajo laboral, hay que apartar el diezmo para el Señor. Es bíblico. Es escritural, la palabra lo sustenta, es así.
Desde los tiempos antiguos se maneja este principio y Dios da bendición sobre eso. Fíjese, mi hermano, que uno de los principales documentos escriturales a manera de mandato que tenemos en la palabra del Señor son los 10 mandamientos y a partir de allí pues el resto, ¿no? La ley de Moisés. Pero cuando uno examina y escudriña la palabra encuentra que este principio es incluso hasta mucho más antiguo que eso, porque hubo un personaje que le entregó los diezmos a Melquisedec, que era el rey de Salem y sacerdote, sumo sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién fue ese? Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Y también Jacob, cuando se encontró con el ángel de Jehová, le dijo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso lo dice la palabra en Génesis 28, 22. Usted lo puede leer y lo puede buscar. Jacob le dijo al ángel de Jehová: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y antes Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. Y ambos acontecimientos sucedieron mucho antes de que naciera Moisés. De manera que el diezmo no es un mandamiento de la ley de Moisés. No, es un acto de fe, de retribución y de agradecimiento al Señor que data desde mucho, pero desde mucho antes de la ley de Moisés. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. De manera, mis amados, que cuando practicamos el diezmo, estamos moviendo la esencia del corazón de Dios como acto de fe. Eso es. Entonces, el diezmo representa entonces una acción de fe, más que un mandato de Dios. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, ahí encontramos un verdadero posgrado de lo que es el diezmo. De lo que es el diezmo y de todas las bendiciones que se desatan a partir de ese acto de fe, de diezmar. Usted lo puede leer y eso va a ser de bendición. Y no solamente se queda, porque cualquiera pudiera pensar, bueno, en Malaquías, sí, como no, Malaquías es del Antiguo. Pero en el Nuevo también se habla del diezmo. El Señor reprendió a los escribas y a los fariseos porque eran impecables para diezmar la menta y el comino y el eneldo, pero la misericordia no la guardaban, no tenían misericordia para con nada ni para con nadie, y el Señor le dijo: era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Es decir, hay que ser misericordioso, porque los misericordiosos alcanzarán misericordia, pero sin dejar de hacer aquello, es decir, sin practicar el diezmo y la ofrenda a Jehová. De manera que el diezmo es trascendental, trasciende desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento e incluso hasta nuestros días. Sigue habiendo bendición cuando se diezma. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Hay otro principio, fíjese, y esto es tan importante, mis amados, que cualquiera puede decir, bueno, si yo diezmo al Señor como corresponde, ¿verdad? Porque el diezmo significa 10%. Diezmar significa dar al Señor el 10% de lo que nos da como bendición. ¿Cuánto le queda a uno? El 90%. Ok. Pero cuando uno aparta el 10% para el Señor y a uno le queda el 90%, ya ese 90%, ese es ahora el 100% para uno. Ese ahora es nuestro 100%, porque ya a Dios se le apartó el 10% que a Él le corresponde. Entonces es mejor estar en un 90% de bendición, que finalmente resulta en un 100% de bendición para nosotros, porque ese es nuestro 100%, y no quedarnos con el primer 100%, pero bajo maldición. Eso es así. Eso no dan con las matemáticas, ni dan con la lógica, ni dan con la ciencia. 100 es más que 90, pero 90 bajo bendición rinde más y es más prosperado que 100 bajo maldición. Claro que sí, la gloria es de Dios. Aleluya. Quedémonos con el 90, porque eso rompe toda regla matemática, eso tiene fe, ese es un principio de fe. Aleluya. Otro principio, mis amados, los recursos hay que ofrendarlos. Hay que dar el diezmo, pero también hay que dar la ofrenda. El diezmo es el 10%, la ofrenda es aparte, es de acuerdo a cómo seamos prosperados y de acuerdo a lo que Dios proponga en nuestro corazón. Hay que dar ofrendas al Señor. La ofrenda desata grandes bendiciones. ¿Recuerda usted el pasaje escritural de la ofrenda de la viuda?
¿Se acuerda? De la viudita que fue al templo y echó 2 blancas. Todo su sustento lo echó ahí. Todo lo que tenía lo echó ahí. Y fue tan impactante esa ofrenda que el Señor mismo reconoció esa ofrenda y en el templo dijo: esta viuda ha echado más que todos vosotros, porque todos los escribas y los fariseos echaban de lo que les sobraba, mientras que esta viuda echó todo su sustento, todo lo que tenía. O sea, echó su vida, la echó ahí. ¿Cómo no va el Señor a reconocer ante los hombres esa acción de esa viuda? ¿Y cómo iba a dejar el Señor a esa viuda sin honrarla? Porque dice la palabra que Dios honra a los que le honran. ¿Cuánto queremos ser honrados aquí? Preocupémonos en honrar al Señor primero y en algún momento llegará la honra a su tiempo, a su debido tiempo. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Aleluya. Además de ello, mis amados hermanos, hay otro principio escritural, el 7º, que se trata es de movernos bajo la voluntad de Dios con los recursos que nos da. Porque con esa capacidad de administrar el recurso, porque es conforme a la capacidad, ya lo vimos en la parábola de los talentos, hay que moverse de acuerdo a la estrategia que Dios haya diseñado juntamente para darnos con la bendición. No es como nosotros querramos. No es que, bueno, como ya yo di mi diezmo y ya yo di mi ofrenda, con lo que me queda, yo lo voy a hacer de acuerdo a mi parecer. No. Es de acuerdo a la estrategia de Dios para nosotros. Por eso es que hay que pedirle en esa capacidad. La estrategia en la multiplicación de los panes y los peces, que fue un recurso que también le dio, la estrategia fue mandar a la gente a recostar en grupos de 50 y en grupos de 100 sobre la hierba verde y luego hacer llegar hasta ellos la bendición a través de los apóstoles. Esa fue la estrategia específica para esos casos. Imagínense usted si los apóstoles hubiesen dicho: no, vamos a reunirnos aquí los 12 para diseñar la estrategia. El Señor dijo que mandara a recostar grupos de 50 y de 100. Imagínense, eso va a ser un bochinche. Mejor vamos a hacer una cosa. Vamos a ordenar que la gente se pare con una fila de caballeros por aquí. Y a ellos se les da un poquito más en cada provisión, porque los hombres comen más, tú sabes, y nosotros somos 12 apóstoles, somos 12 hombres, oye, con eso nos toca un poquito más. Otra fila de mujeres por aquí y otra fila de los niños por aquí. Y así nos organizamos. Hubiese sido una forma, pero no era la que para ese momento aplicaba. Si ellos lo hubiesen hecho así, a lo mejor esos panes y esos peces no se hubiesen multiplicado. Es de acuerdo a la estrategia que Dios te dé. Cuando Dios te da un recurso y cuando Dios me da un recurso, nos va a decir dónde invertirlo, cuándo invertirlo, con quién asociarnos para invertirlo, cuándo es el tiempo para invertirlo y cuándo no. Es de acuerdo a la estrategia de Él. Aunque hayan muchas estrategias seculares, pero de acuerdo a la estrategia de Dios. Aleluya. Y no nos salgamos de allí, porque ahí está la bendición. Eso es, mis amados hermanos. Así que esos serían los principios: pedirlo, agradecerlo, bendecirlo, compartirlo, diezmarlo, ofrendarlo y manejarlo de acuerdo a la estrategia que Dios nos dé. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No obstante, para finalizar, quisiera también hacer algunas reflexiones importantes para cerrar este capítulo, ¿no? Fíjese, mi hermano, cuando Dios nos da las bendiciones y nos da el recurso, tenemos que tratar de no caer en deuda, porque eso sí es verdad que es una maldición y eso acaba con dilapidar cualquier recurso, por mucho que parezca, en las manos del hombre. No podemos caer en deudas extrapresupuestarias, porque la deuda no es de Dios. Dios no es deudor de nadie. Nosotros lo que tenemos que hacer es provocar que sea Dios el que nos dé a nosotros, el que nos pague sus deudas para con nosotros, porque Él no es deudor de nadie.
Dice la palabra que el que le da al pobre le presta a Jehová. Si usted le ha prestado a Jehová, usted ha creado una deuda de Dios para con usted, y como Él no es deudor de nadie, Él le va a pagar, y le va a pagar como es, con creces. Cuando uno recurre a la deuda como vía de provisión, o sea, quitar un dinero prestado a intereses o meterse en un cuentón que va más allá de nuestra capacidad de pago, eso es deuda. Y eso Dios no lo aprueba con beneplácito, porque la deuda no es la vía de provisión que Dios tiene para nosotros. No, la vía es esta: pedir, agradecer, multiplicar, repartir, bendecir, diezmar y ofrendar. Esa es la vía, no es la deuda, porque dice la palabra que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, ¿sí o no? Entonces usted va a pedir unos reales prestados para que su familia tenga provisión, pero a usted le va a quedar la mortificación, el problema, el insomnio y la desesperación de que acaba una deuda, de adquirir una deuda que si no la paga en cierto tiempo le va a ir subiendo los intereses, subiendo y va aumentando la deuda, y eso no es bendición. Eso es tristeza, eso es preocupación, eso es mortificación, eso es insomnio. Y la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, no añade preocupación, no añade insomnio, no añade enfermedad, no añade estrés. No, Señor. Lo que tenemos que hacer es provocar deudas de Dios para con nosotros. Si la palabra dice que el que le da al pobre le presta a Jehová, entonces si alguien siente en su corazón tomar a un pobre y darle una bendición, entonces Dios, que es un Dios justo, desde allá arriba mira para abajo y dice: ay, el hermano fulano acaba de adquirir una deuda conmigo. Dice Dios: deja pagarle, porque yo digo en mi palabra que yo no soy deudor de nadie, y le paga conforme a su retribución en gloria. Le da. Esa es la forma, esa es la manera, esa es la vía. Aleluya, gloria a Dios. Ah, pastor, entonces que yo no puedo meterme en un plan de pago para comprar un aparato grande, un equipo, qué sé yo, una maquinaria, algo que tengo que pagarlo a crédito porque oye, yo no tengo X cantidad para pagar una cosa de esa al contado. Es que es diferente. Usted puede planificar y puede establecerse un plan de pago. Es muy diferente a adquirir una deuda extrapresupuestaria. Una deuda extrapresupuestaria es meterse en un cuentón que está fuera de la capacidad de pago de uno, de acuerdo a los ingresos de uno. Pero un plan de pago organizado es que usted pueda, de acuerdo a su presupuesto y de acuerdo a sus ingresos, usted puede planificarse y decir: yo necesito tal maquinaria, tal implemento para mi terreno, por decir algo, ¿no? Bueno, yo voy a los proveedores: ¿cuánto cuesta este aparato? Vale tanto, dan crédito, sí, la inicial es tanto, y queda pagando mensual. Ah, bueno, usted da su inicial, le dan su aparato, usted sigue pagando mensualmente hasta que cada giro no se venza. Usted no tiene deuda, usted lo que está es incurriendo en un plan de pago por un compromiso presupuestario que usted adquirió. Por eso es muy diferente. ¿Se capta la idea? Amén. Pero adquirir un cuentón por algún otro motivo que salga de nuestra capacidad de pago, eso es adquirir deuda extrapresupuestaria, y ahí Dios no aprueba, no aprueba. Cuidadito con eso. Cuidadito con el manejo de las tarjetas de crédito. Hay que ser vigilante en el manejo de las tarjetas de crédito. No es que no la use, pero tengamos cuidado, porque es un arma de doble filo. Use la parte buena de ese instrumento. No se extralimite para que no pise terrenos que no nos conviene. Gloria a Dios. La otra cosa, mis amados hermanos, es no alterar el destino de los recursos. Los recursos tienen su destino. Hay que respetar ese destino. Si a alguien le da una ofrenda con un propósito en específico para que cumpla X necesidad, úselo para el cumplimiento de ese propósito, porque para eso se lo dieron. Si alguien a usted le da un dinero: tenga, mi hermano, para que se compre las medicinas, use ese dinero en comprar las medicinas. No desvíe ese dinero para otro propósito que no es ese, porque para ese propósito no le fue dada la bendición. Porque Dios mira todas las cosas y uno tiene que ser fiel sobre los recursos. Bien, buen siervo y fiel. Si yo uso ese dinero
para otra cosa, no estoy siendo fiel y la bendición no va a venir. Mientras que si a usted le dan un recurso para suplir tal o cual necesidad y usted lo usa para suplir esa necesidad, como usted fue fiel, entonces Dios le va a añadir otra bendición. No lo va a dejar en Río del Medio, lo va a llevar de río en río hasta Río Caribe, porque ese es el plan de Dios. No use el dinero de los útiles escolares para ir a pagarse unas vacaciones y una diversión por allá. No use el dinero de pagar la renta o el alquiler de donde vive o del local de donde tiene el negocio para cubrir otro gasto por acá que le emocionó, como compró un celular nuevo o algo así. No. Tenemos que respetar el destino de los recursos. Es un principio importante del presupuesto. Y el presupuesto es una figura bíblica, porque la palabra dice: ¿quién que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si le alcanza? No sea que comenzando no pueda acabarla y caiga en burla de los detractores. ¿Eso lo dice la palabra o no lo dice? Eso es, mis amados hermanos. Y el otro aspecto, finalmente, que dice la palabra: no proveáis para los deseos de la carne. Cuidadito con proveer para los deseos de la carne, que es diferente a proveer para satisfacer las necesidades de la carne. Es distinto. Tenemos que satisfacer las necesidades de la carne, claro que sí. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que calzarnos, tenemos que comprar medicinas, tenemos que pagar servicios, tenemos que suplir ese tipo de necesidades. Pero una cosa es suplir para cubrir las necesidades de la carne a proveer para los deseos de la carne. Es diferente. Tenemos que tener clara esa diferencia. Y una vez que tengamos cobertura de las necesidades de la carne, entonces pudiera uno darse un gustico. Pero tomar todo, incluso lo de satisfacer las necesidades de la carne para satisfacer los deseos de la carne, ahí estamos mal. Sea el Señor ayudándonos. Tenemos que ser fieles. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A mayor fidelidad, mayor va a ser la bendición. Seamos fieles. Si somos fieles, vamos a poder decir con toda confianza: mi Dios pues suplirá todos los que os falta conforme a su riqueza en gloria. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria, porque Él tiene con qué y tiene el deseo de dárnoslo también. A mayor fidelidad, mayor felicidad. A mayor fidelidad, mayor felicidad.